Finalizadas las reflexiones, el momento de entregar una distinción muy caracterizada de parte de la colectividad siciliana en la Argentina, los premios Luigi Pirandello. Quiero brevemente recordar que estos premios fueron instituidos en el año 2007. Premian a los hombres y mujeres originarios o descendientes de sicilianos que se destacan en la vida argentina y sean realmente un ejemplo de la identidad y de los valores de Sicilia. Las estatuillas y plaquetas de los premios Luigi Pirandello son obras del escultor, obviamente de origen siciliano y gran amigo de todos nosotros, Biagio Gurrieri, siciliano de comiso. Aquí presento un fuerte aplauso para él. Comenzamos con la primera distinción y el primer premio. Nacido en La Plata el 12 de julio de 1923, hijo de un carpintero y de una modista que un día llegaron de la isla de Salina. Vivió una infancia pobre en el barrio El Mondongo. Se graduó en 1949 y ejerció 12 años como médico rural en la localidad de Jacinto Arauz, provincia de La Pampa. En 1962 se fue a la Cleveland Clinic en los Estados Unidos, donde ganó fama y prestigio. Regresó al país en 1971 para crear, 4 años más tarde, la fundación que lleva su nombre, a la que imaginaba idéntica a la Cleveland estadounidense. La fundación le permitió formar más de 400 médicos residentes bajo su supervisión, atender más de 347.000 consultas, 273.000 estudios no invasivos, 19.200 cateterismos, 5.890 cateterismos terapéuticos, 470 trasplantes y 20.174 cirugías. En 1980 creó el Laboratorio de Investigación Básica, al que financió con dinero propio durante un largo periodo. En 1998 nació la universidad que lleva su nombre y en 1992 se inauguró el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la fundación que lleva su nombre, entidad sin fines de lucro. No se conformó con ayudar a resolver los problemas de esa necesidad básica que es la salud de cada persona. Jamás perdió oportunidad de denunciar problemas tales como la desocupación, la desigualdad, la pobreza, el armamentismo, la contaminación, la droga, la violencia. Convencido de que solo cuando se conoce se toma conciencia de un problema que es posible prevenirlo. Para la tierra de sus padres es su mayor orgullo. Y allí, en una plaza de la isla Salina, le levantaron un monumento a un hijo de esas tierras que dio su vida para poder hacer vivir a los demás. Un hombre que hizo estallar su corazón, paradoja simbólica si las hay, para que su obra, su fundación, pudiese encontrar el destino merecido. Recibe el premio Luigi Pirandello a la Fundación Favaloro, la doctora Liliana Favaloro, por favor. Quiero que lo entregue Gaspare Vitrano, diputado de la Asamblea Regionale Siciliana, por favor. La región reconociendo a un hombre que es mentira que no está entre nosotros, lo sigue estando en cada una de las personas que hoy disfruta de la vida, continuar gracias a su esfuerzo y a su trabajo. Un orgullo no solo para todos los sicilianos, esto hay que decirlo con todas las letras, también para los argentinos. ¿Y cómo? Un hombre hecho en las soledades y entregó su vida por todo. Muchas gracias, doctora.
Muy gentil.